A ver, en un mundo donde ya nadie quiere que le vendan, sino que le ayuden a comprar, apareció un método que de verdad cambió las reglas del juego, el famoso spin selling. Y no se trata de aprenderse un guión de memoria, sino de aprender a conversar para que sea el propio cliente quien descubra el valor de lo que se le ofrece. Ok, vamos a desmenuzar esto. Por décadas, la imagen del vendedor era la de alguien que hablaba y hablaba, casi sin respirar para ver si lograba colocar su producto. Pero del otro lado, el vendedor consultivo, ¿qué hace? Escucha, hace preguntas. No busca empujar a algo, sino resolver un problema. Es un cambio total de chip. Uno trata de convencer, el otro te guía. La respuesta es súper sencilla, la verdad. El cliente de hoy vive nadando en un mar de información. O sea, antes de siquiera hablar con un vendedor, ya buscó en Internet, ya comparó, ya leyó opiniones. No necesita a alguien que le repita las características de un producto. Necesita a alguien que lo entienda. Hoy, la presión no vende. Al contrario, genera un rechazo inmediato. Y aquí es donde la cosa se pone muy interesante, porque spin selling no es la ocurrencia de alguien, ¿saben? No es una opinión más sobre cómo vender. Es un método que vino a convertir el arte de vender, que antes era pura intuición y carisma, en un proceso basado en ciencia. Y cuando digo ciencia, hablo de datos duros. Neil Rackham y su equipo se aventaron la tarea de analizar, imagínense, más de 35,000 llamadas de ventas. 35,000. Esto fue un estudio que duró 12 años. O sea, no estaban adivinando, estaban midiendo qué hacían exactamente los vendedores que de verdad la rompían en todo el mundo. Entonces, ¿cuál es el corazón de todo esto? Que Spin es, en esencia, un modelo de conversación, uno que transforma al vendedor en una especie de facilitador. El chiste no es presionar, sino ayudar al cliente a hacer un viaje mental a través de puras preguntas para que él solito llegue a la conclusión que necesita. El nombre, SPIN, es un acrónimo. Viene de las iniciales de los 4 tipos de preguntas que le dan estructura a esta conversación. Y ojo, esto es súper importante. El orden no es casualidad, ¿eh? Es una secuencia lógica pensada para llevar la mente del cliente de lo más general a lo más profundo. Situación, problema, implicación y necesidad, beneficio. Así de simple. Cada tipo de pregunta juega un papel distinto, pero juntas, en esa secuencia, crean conversaciones que no solo cierran ventas, sino que construyen relaciones de confianza. Bueno, empecemos con las preguntas de situación. Estas son como la puerta de entrada. Su única función no es vender, para nada. Es construir un mapa de la realidad del cliente. Piénsenlo, ¿cómo confiar en alguien que ni siquiera se ha molestado en entender dónde estamos parados? Un super tip que daba Neil Rackham es hacer la tarea antes. Mucha de esta información de la situación se puede encontrar investigando un poco a la empresa. Así, las preguntas que se hacen en vivo son mucho más estratégicas y demuestran que de verdad hay interés y profesionalismo. Ahora sí, subimos un escalón. Con las preguntas de problema, lo que buscamos es que el cliente empiece a identificar áreas de oportunidad, dificultades o simplemente cosas que le molestan de su situación actual. El objetivo es que él mismo se dé cuenta de que algo podría estar mejor. Y la clave aquí es esta, que sea el cliente quien ponga el problema sobre la mesa. Lo que una persona dice con sus propias palabras tiene 10 veces más fuerza que cualquier cosa que un vendedor intente decirle. Aquí es donde se empieza a despertar la necesidad. Y justo aquí es donde sucede la magia. Las preguntas de implicación son, para mí, el corazón de todo el método. Toman ese problemita que acaba de mencionar el cliente y lo convierten en un problemón. Conectan una simple molestia con un costo real, con dinero, con tiempo, con productividad. ¡Boom! Una pregunta como esa transforma un «es que el sistema es lento» en un «estamos perdiendo horas hombre cada semana». El cliente pasa de pensar «bueno, es una molestia» a «wow, esto nos está costando». Se crea una urgencia real y la solución deja de verse como un gasto y empieza a verse como una inversión. Y ya para cerrar el ciclo, llegamos a las preguntas de necesidad-beneficio. Aquí le damos la vuelta a la tortilla. Guiamos al cliente para que ahora él se imagine el paraíso. ¿Cómo sería su vida si ese problema ya no existiera? Ya no hablamos del dolor, ahora hablamos del alivio. En este punto, el cliente solito empieza a dar los argumentos de venta. Él mismo explica por qué necesita resolverlo. Básicamente se está vendiendo la solución a sí mismo. La resistencia que podría haber se esfuma, porque la solución es la respuesta a un deseo que él mismo acaba de expresar. Si lo ven bien, todo el proceso spin es como un viaje psicológico, ¿no? Empiezas entendiendo el terreno, luego despiertas la conciencia de que hay un problema, después haces que se sienta el dolor de las consecuencias de ese problema y al final le permites visualizar el placer de la solución. Es una estructura narrativa perfecta. Y esto no es casualidad. Se basa en algo muy profundo de la psicología humana. Nos mueve mucho más evitar el dolor que buscar el placer.
Y el poder de las preguntas de implicación es que le pegan justo a ese nervio. Hacen que el cliente sienta, de verdad sienta lo que le está costando no hacer nada. Crean una urgencia que nace desde adentro. Al final del día, el vendedor que usa Spin no impone nada, no presiona. Es más como un guía. El cliente va descubriendo su propia situación, sus problemas y, lo más importante, sus deseos. Así, cuando se presenta la solución, ya no hay que pelear. Él mismo ha decidido que la necesita. Es bien importante entender que Spin no es un guión de robot, ¿eh? No es una receta mágica que hay que seguir al pie de la letra. Es más bien una filosofía. Es una forma de pensar sobre las ventas, un cambio de mentalidad de raíz. Aquí, el rol pasa a ser el de un asesor en quien se puede confiar. Se entiende que vender no se trata de hablar, sino de saber preguntar. Que las mejores ventas son esas en las que el cliente siente que tuvo una buena conversación, no que le vendieron algo. Y que una firma no es el final, sino el verdadero comienzo de una relación a largo plazo. Entonces, el objetivo real no es cerrar una venta, es abrir una relación. Y eso nos deja con la pregunta del millón. ¿Cómo vamos a empezar nuestra próxima conversación? La reflexión final no es sobre qué técnica usar, sino sobre cuál es nuestra intención. Cuando se domina este enfoque, vender deja de ser una batalla y se convierte en el resultado natural de haber guiado bien una conversación. Todo empieza con la primera pregunta.